Hola a todos, bendiciones. Espero que se encuentren muy bien. Estamos ya en nuestro séptimo día de este ayuno de humillación y de entendimiento. Estamos en nuestro séptimo día también de este devocional que hemos estado compartiendo. Hoy quiero compartir o empezar de alguna manera a compartir acerca del llamado a prepararnos para ese encuentro, para ese momento en el que Jesús va a regresar, tal como Él lo prometió por su iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cómo prepararme? ¿Cómo quiero yo que el Señor me encuentre? Y la palabra del Señor nos habla precisamente también de eso. En Mateo capítulo 25, Jesús está conversando, recordemos eso, quiero que lo recordemos. En Mateo 24, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús y Jesús comienza a decirles a ellos, a enseñarles qué señales, qué cosas irán a suceder en ese momento o previo al momento en el que Él regrese. Y en Mateo 25 Jesús comienza a enseñarles a ellos algunas parábolas, algunas historias, comparando, ¿verdad? Cómo sería aquel momento también con la iglesia y cómo Él espera que nosotros podamos reaccionar y tener una respuesta en este preciso momento que estamos viviendo. Y en Mateo 25, vamos a leer los primeros 6 versículos de Mateo 25, que empieza con la parábola de las 10 vírgenes. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces, está hablando Jesús, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Qué momento, ¿verdad? Jesús les está exponiendo allá a los discípulos. En otras palabras, Él les está diciendo que previo a mi regreso, en el momento en que se estén dando todas estas señales, la iglesia, porque debemos de tener eso muy en claro, ¿verdad? Él está teniendo esta conversación con los discípulos. Él no está hablando del mundo, podemos decirlo así, en general, sino que se está refiriendo a sus seguidores, a sus discípulos, a su iglesia. Y necesitamos comprender que Jesús le decía a ellos ahí, habrá un momento donde todos estarán dormidos, donde vendrá un adormecimiento a la iglesia, vendrá un momento donde vendrá un desenfoque, donde vendrá quizás la distracción y van a perder de vista el momento el cumplimiento de la palabra. Pero muy interesante porque en el verso 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibir. Yo creo que ese llamado, esa voz es la que Dios está utilizando en este tiempo para despertar a su iglesia, para despertar a sus hijos y a sus hijas, para que puedan prepararse para encontrarse con Él. Quiero que podamos entender y que te puedas meter y puedas meditar en esta palabra, puedas meterte en esta historia, o sea, que puedas encontrar el lugar, la posición que nosotros tenemos hoy en medio de esto que Jesús les estaba compartiendo a ellos. Ahora, es muy importante que podamos comprender que esa voz se está escuchando hoy, que esa voz está saliendo hoy a nuestro encuentro y que debemos de atender al llamado. Viene el esposo y debemos de salir a recibirle. Sigamos leyendo. En el verso 7 en adelante sigue Jesús diciendo, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tremendo todo lo que Jesús expone aquí a los discípulos. Ahora, debemos de saber de que esta lámpara, este aceite en la historia, de alguna manera simboliza nuestra vida en el Señor. La lámpara de alguna manera nos simboliza eso, nos enseña eso, cómo es nuestra vida cristiana, ¿verdad? Qué tanta luz, qué tan encendida está nuestra vida en el Señor. Y el aceite simboliza nuestra relación con el Señor, que es desde luego lo que necesitamos para que la lámpara esté encendida. Necesitamos entender que estamos en un tiempo donde necesitamos avivar nuestra relación con Dios, donde necesitamos ir más profundo, donde necesitamos dejar lo superficial, lo religioso de lado, porque muchas veces vivimos una vida cristiana religiosa y no realmente no hay una relación establecida con nuestro Señor Jesucristo. Es importante que podamos ubicarnos. Miren ustedes que en el versículo 10 dice que las que estaban preparadas fueron las que entraron con Él a las bodas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos hacer, que podamos atender al llamado para que Él nos pueda encontrar como esas vírgenes preparadas y podamos entrar a la boda con Él. Sin embargo, las otras, el Señor les dice, no las conozco, no tuvieron esa relación con Él, no avivaron su relación con Él, vivieron una vida religiosa, superficial y no tuvieron esa conexión, esa comunión, esa intimidad con el Señor. Incluso en algún momento Jesús también dijo, ¿verdad?, cómo aún aquellos dice que no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Él, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces es importante que podamos realmente meditar en esto. Ahora quiero dejarte con esto hoy, de una manera práctica. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está? Medita en ello. Según lo que estamos viendo acá en la parábola, incluso te invito para que la vuelvas a leer. ¿Qué tanto estás conociendo al Señor y cuánto Él te conoce a ti también? Eso es muy importante que nos lo podamos preguntar, podamos saber, porque Él nos conoce y tanto le vamos a conocer nosotros a medida que nuestra relación se fortalezca con Él, a medida que nuestra relación se avive con Él. Ahora, debemos de aprovechar bien el tiempo también. Estamos en una época donde hay muchos afanes, muchas cosas, ¿verdad? El tiempo se va muy rápido y necesitamos analizar, meditar cómo estoy aprovechando el tiempo hoy, cómo lo estoy aprovechando. Por lo tanto, yo quiero que medites qué son aquellas cosas que usted puede cambiar hoy para avivar su relación con el Señor. ¿Qué cosas podemos cambiar hoy? ¿Qué cosas podemos hacer a un lado? Morir a nosotros mismos para poder crecer en Él, para poder conocerlo más, para poder ir más profundo, para poder, desde luego, tener esa lámpara y ese aceite listo. Ora para que Él te muestre cómo ser uno que tiene esa lámpara y ese aceite listo para encontrarse con Él. Mañana, si Dios lo permite, seguiré compartiendo más acerca de cómo estar preparados, de cómo el Señor quiere encontrarnos a nosotros para que también podamos posicionarnos y podamos tener entendimiento de lo que el Señor quiere para nosotros como iglesia en este tiempo. Que el Señor te bendiga.